culto de hoy, como si ha transcurrido, ha sido la preparación para la palabra de hoy. La palabra de hoy, digo yo que es como pensando, ¿no? Como la vida misma. En esta vida atravesamos momentos de victoria, atravesamos momentos de alegría, de gozo, pero también atravesamos por momentos duros, por momentos de crisis, por momentos de llanto, de dolor. Y creo que esta palabra es como el como la vida misma, y la vida misma es como el libro de los Salmos. El libro de los Salmos se compone de 150 capítulos en la totalidad de todos sus libros, y en todos esos capítulos encuentras capítulos que son de gozo, de alegría. David, por ejemplo, escribió en una ocasión Salmo 27 y él decía: Jehová es mi luz y mi salvación, y preguntaba: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién voy a atemorizarme? Y lleno de fuerza y de vigor, David decía: se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores, los enemigos, pero él decía: aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo permaneceré confiado. Eran momentos donde David se encontraba con fuerza, se encontraba con ánimo, creía tener la capacidad de superarlo todo, pero el mismo que escribe el Salmo 27 tiene que escribir el Salmo 55, y no es otro salmo de dolor que dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, porque terrores de muerte sobre mí han caído, temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, y me apresuraría a huir del viento borrascoso y de la tempestad. En esta vida nos encontramos con momentos de altos y de bajos, y la puerta del valle tiene mucho que ver con todo esto. Por eso nos vamos a Nehemías, nos vamos al capítulo 3 y el verso 13. Y dice la Biblia: la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos, 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Hemos estado viendo semanas o clases anteriores, capítulo 1 y 2, y cuando empecemos en el capítulo 3 y vimos la edificación de la puerta de las ovejas, la puerta del pescado. Y luego entraríamos con las demás puertas. Pero cuando nos encontramos con esta puerta, y es que entonces dice la Biblia que Hanún, es decir, él a la cabeza con los moradores de Zanoa, se reunieron y dijeron: vamos a restaurar la puerta del valle. ¿Y sabes por qué llamaban así a esa puerta? La llamaban la puerta del valle por el lugar donde estaba ubicada esa puerta. Porque si ustedes cogen, y esto lo pueden ver por internet, y ponen Jerusalén en tiempos de Nehemías, van a ver a Jerusalén rodeada de un muro, y alrededor, que son muros y murallas, había puertas, y eran puertas que rodeaban, eran entradas diferentes, que podías entrar por distintos lugares de Jerusalén. Jerusalén ahora no, pero en su diseño principal estaba rodeado de muros. Por eso es que en el milenio volverá ese diseño. Por eso es que hay una oración en Salmos: orad por la paz de Jerusalén y decid: la paz sea ¿dónde? Sea dentro de tus muros, oh Jerusalén. Porque el diseño original era
que Jerusalén tuviera muros. Y ahora es lo que está haciendo Nehemías, con todos los que están dispuestos, levantando los muros, restaurando las puertas. Y llamaban a la puerta del valle, porque da la casualidad que esta puerta se encontraba en un valle, y para ser más concreto, y no es casualidad, se encontraba frente al valle del Cedrón. Y esto es muy importante, el valle del Cedrón. ¿Sabes lo que significa Cedrón? Cedrón significa oscuridad. Es que el valle del Cedrón era un lugar oscuro. Y por la noche, sobre todo por la noche, y más en el tiempo que no había luces eléctricas, solamente tenían quizá alguna antorcha, la luz de las estrellas, pero aún así, Cedrón era un valle oscuro. Pero es que aparte de ser un valle oscuro, es que no era agradable estar en ese valle. Porque ya cada vez que pasaban por ese valle algo ocurría. Para los judíos era como un lugar supersticioso. Les daba miedo estar en ese valle. Porque cuando nosotros vemos Primera de Reyes, capítulo 2, verso 37, dice, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasaras por el torrente del Cedrón o el valle del Cedrón, es lo mismo, es decir, lo mismo. El día que pasares por el valle del Cedrón, dice, sin duda morirás. Tu sangre será sobre tu cabeza. Por eso recordaban al valle del Cedrón como el lugar de sepulturas. ¿Sabes también cómo recordaban al valle del Cedrón? Segunda de Samuel, capítulo 15 y verso 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente, el valle del Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo, camino que va al desierto. Desde ahí se huía al desierto. Cuando alguien quería escapar al desierto era buen lugar de huida tomar el valle del Cedrón para escapar al desierto. David conocía muy bien ese valle. No solamente eso, sino que nos vamos a la época de Jesús, nos vamos a Juan capítulo 18, y habiendo dicho esto Jesús, y habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del valle del Cedrón, donde había un huerto, el cual entró allí con sus discípulos. Entonces, también lo llamaban el valle de la separación, porque era el lugar donde se separaban. Entonces, el valle del Cedrón no solamente era un valle de oscuridad, no solamente era un lugar de sepultura, un lugar de huidas, era un lugar de separación. Lo llamaban también el valle de la confusión. O sea, que no era agradable estar en ese valle. Y es que para colmo, quien decide restaurar la puerta número 1 fue Hanún. ¿Sabes lo que significa Hanún? El nombre de Hanún significa favorecido. ¿Y sabes quién acompañó a Hanún para restaurarlo? Dicen los moradores de Zanoa. ¿Sabes lo que significa Zanoa? Todo lo contrario a favorecido, significa rechazado. Entonces, la puerta del valle, lo que nos está hablando en términos espirituales es esto. La puerta del valle son esos momentos donde un día te ves favorecido y al día siguiente rechazado. Digo esto porque es el equivalente a decir son momentos de altas y de bajas. Son momentos donde, por eso he empezado así, donde escribes el Salmo 27 y es todo alegría, pero de un día a otro te levantas y te encuentras en el Salmo 55
Y es el momento donde quieres huir al desierto. No sé si estás encontrado en esa estación de la vida donde dices que no te apetece estar con nadie. Deseas estar en lugares desérticos, solos. A veces uno quiere estar solo, que nadie le hable, que nadie le cuente chistes, porque ese día no tiene ganas de reírse. Son momentos donde parece ser que todo te va bien, donde todo te va de las mil maravillas, pero de pronto viene lo que San Juan de la Cruz llamaba la noche oscura del alma. Son esos momentos de dolor, esos momentos de crisis. Y he de decirte, familia de Conquistando Corazones, que de la misma manera que en esta aventura de una reforma nos hemos detenido en la puerta de las ovejas y vimos cómo Dios restaura y la manera que tenemos que restaurar, y la puerta del pescado y la puerta vieja y las demás puertas, hay momentos en la vida cristiana que te vas a encontrar en esa situación de la vida, lugar donde va a ser una batalla continua. Si te dijeron que venir a Dios era que se terminaran todos los problemas, que ya no vendría crisis, eso no es así. Porque en esta vida vamos a atravesar diferentes valles. ¿Quieres acompañarme? Libro del Génesis. Ahí aparece un valle. Y verán, sé que mucha gente que me está escuchando se va a sentir identificado a medida que vayamos mencionando valles. En el libro del Génesis aparece un valle llamado el Valle de Gerar. Génesis capítulo 26 es algo maravilloso. Capítulo 26 de Génesis, verso 17. E Isaac se fue de allí y acampó en el Valle de Gerar. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que se habían abierto un día de sus padres. Y dice la Biblia, los filisteos lo habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó los nombres que su padre le había llamado a esos pozos. Verán, dice la Biblia, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí pozos de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Y llamaron a aquel pozo el pozo de Esed, que significa contención. Versículo siguiente, y abrieron otro pozo, también riñeron contra él. Lo llamaron Signa, que significa enemistad. Pero verso 22, se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y lo llamó Rehobot, porque dijo, ahora Jehová nos ha prosperado y nos va a fructificar en esta tierra. Quiero que se imaginen la situación en la que se encontró Isaac. Quiero que me confirmen si se oye bien todo, por favor. Es muy importante que escuchen esto. Quiero que se imaginen a Isaac, la crisis que pasó durante días. Él llega a un lugar donde ya nadie trabaja los pozos. Y tener allí un pozo en un valle era algo muy importante. Y ve que nadie trabaja y él decide abrir los pozos que su padre Abraham había abierto. Por herencia le pertenecían, pero se lo habían quitado. Pero él lo abre y cuando se enteran que hay agua viva, vienen los enemigos y se quedan con el pozo. Y entonces le dicen a Isaac y a los pastores, este pozo es mío, y se lo quitan. Fíjate el alto y bajo. En un valle desértico llega él y encuentra agua, vienen los enemigos y se lo quitan. Imaginaros qué choque de sentimientos para Isaac. Y Isaac dice, bueno, no nos vamos a conformar, vamos a aguantar, hay que seguir adelante, y siguen adelante, abren otro pozo y brotan agua, llegan los enemigos y también se lo quitan. El Valle del Gerar son esos momentos de la vida donde por la sencilla razón de que Dios te bendiga, la gente te hace la vida imposible. Oh, créanme que yo estoy sintiendo a Dios esta noche.
no es otra cosa que esa estación de la vida, la puerta del valle. Es como vivir en el valle del Gerat, donde por el hecho de que Dios ha depositado un sueño en ti, dice la Biblia, sus hermanos conspiraron para matarlo. ¿Qué culpa tiene José de que Dios tenga un propósito con él? ¿Acaso pidió José la túnica de colores que Jacob, su padre, le hizo para él? No, él no la pidió. Pero cuando Jacob vio en él algo diferente, el padre vio entre sus hijos que Dios podía seguir el plan con la vida de José. Y la diferencia, él no pidió ninguna túnica, pero la recibió del padre. No sé si me están entendiendo, yo sé que son gente muy madura. José no pidió una túnica de colores, el padre se la regaló. Y cuando Dios decide bendecir a alguien, y quizá con un don, con un talento, y no lo ha pedido, pero Dios lo ha bendecido, dice la Biblia, conspiraron sus hermanos para matarle. Entonces, vivir en el valle del Gerat son esos momentos que por el hecho de que Dios te ha bendecido, la gente comienza a hacerte la vida imposible. Porque no sé si quizás se ha encontrado en esa estación de la vida que todas las culpas siempre son para los cristianos. Siempre, toda la vida para los cristianos. Pero me encanta cómo termina. Y es que dice la Biblia que se quedaron con el pozo y fueron más adelante y abrió un pozo y salió el agua. Mira, me encanta, porque aunque le hubieran cerrado 500 pozos y le hubieran quitado 500 pozos de agua, cada vez que Isaac abriera un pozo, de ese pozo iba a salir agua. Y la cuestión era porque Dios lo había bendecido, porque Dios había dado una orden al agua. Allí donde Isaac toque tierra, que las aguas broten. Si él ya no hubiera habido tierra y hubiera golpeado una roca, hubiera salido agua, hubiera hecho antes el milagro del agua de la peña. Porque ese es otro de los milagros. ¿Ustedes nunca han pensado en la peña que brotaba agua en el desierto? Eso, hermanos, lógico, no tiene sentido. Porque la Biblia dice que el pueblo tenía que caminar. De tiempo en tiempo, hermanos, tenían que levantar todas las tiendas, seguir a la nube, y donde la nube se detenía, ahí se tenían que detener. No podían estar en el mismo lugar. Pero es que resulta que el agua no dejaba de brotar en la roca. Entonces la roca era movible. ¿Y cómo es posible que una roca que se la lleven de un lugar a otro no deje de brotar agua? ¿De dónde salía el agua entonces? Era el milagro que Dios había hecho, porque Dios había dado una orden. Roca, no dejes de brotar agua. Y aunque no tenía un manantial de dónde extraer el agua, si Dios lo había dicho, sucedería. Por eso es que donde Isaac cavaba salía agua, porque Dios había dado la orden. Donde vaya Isaac, que le siga el agua. Porque te tengo una noticia, cuando Dios apuesta por alguien, si Dios te envía, responderá por ti. Dios no te va a enviar al desierto sin recursos. Oh, mi alma te alaba. Dios no te envía al desierto para morir allí. Dios te envía al desierto con recursos. El que te llamó califica tu llamado. El que te envió responderá por ti. El que está contigo no te dejará en el desierto para que mueras de sed, porque el que Dios te envió, Dios te va a acompañar. Aleluya. Por eso, aunque estés en el valle del Gerat, tranquilo, que aunque haya altas y bajas, habrá un momento donde ya los enemigos no te van a molestar. Por eso dice la Biblia, y pusieron el nombre Rehobot, porque dijeron, no riñamos más con él. ¿Sabes que Isaac no se defendió? Y como Isaac no se defendió, Dios dejó que los que le odiaban le hicieran la vida imposible. No sé si estoy predicando hoy de una manera entendible,
los que le hacían la vida imposible, dejaron de hacerle la vida imposible porque Dios dijo basta. Y hubo un momento en el que ya no riñían más por los pozos. Porque cuando no te defiendes, saldrá Dios en tu defensa. Cuando nosotros vamos al valle, al libro de Josué, nos encontramos con otro valle, que es el valle de Agalón. ¿Sabes lo que significa Agalón? Agalón significa lugar de ciervos. Yo les dije, búsquense un diccionario de nombres bíblicos, porque es muy importante para entender la Biblia. Verán, lugar de ciervos. Y lo llamaron el Valle de Agalón. ¿Por qué lo llamaron el Valle de Agalón? Porque su significado dice que era el lugar de ciervos. Entonces, había ciervos en ese valle. Fíjate que es la época de Josué. Es el Valle de Agalón, había ciervos. El contexto está en el Salmo 42. El Salmo 42 empieza diciendo: como brama el ciervo por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando nosotros estudiamos el Salmo 42, nos damos cuenta que es un salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran los encargados de la alabanza en el peregrinar en el desierto. Entonces, hubo un momento cuando analizamos el Salmo 42, nos damos cuenta que estaba atravesando el salmista, estaba atravesando por un momento de crisis, de dolor, de desesperación, que quería decir a Dios cómo se sentía, pero como no encontraba las palabras, él tomó de ejemplo a los ciervos que veía. ¿Que veía dónde? En el Valle de Agalón. Por eso dijo: Señor, si tuviera que poner en palabras cómo me siento, porque a veces, hermanos, nos encontramos de una manera que no sabemos expresarlo con palabras. Pero como tenemos al Dios que también entiende el lenguaje aún de los símbolos, el salmista le dijo: mira, Señor, si tuviera que decir cómo me siento, porque como no sé expresarlo, te digo, me siento como cuando un ciervo brama por aguas. Así mi alma clama por ti, oh Dios. Y en el momento que el salmista dijo: me siento como cuando un ciervo brama por aguas, ya Dios sabía desde ese momento cómo se sentía. Porque Dios entiende todos los lenguajes, aún el lenguaje de los signos. Es más, te voy a dar un detalle acerca de la extensidad de lo que Dios entiende. Dice la Biblia que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Señores, bienvenidos a una locura bíblica. Esto es una locura. Ya verán, van a disfrutar, porque cuando yo lo descubrí disfruté. Tuve días, hermanos, dándole gracias a Dios por lo que Él hacía. Cuando no sé cómo orar, el Espíritu intercede por mí con gemidos indecibles. Busquen la palabra gemidos indecibles. ¿Saben lo que significa? Indecible. Lo que no se puede decir con palabras. Ahora voy a interpretarlo. Cuando yo no sé cómo orar, cuando yo no sé qué palabras usar para decir a Dios cómo me siento, el Espíritu Santo que está en mí expresa a Dios con palabras lo que no se puede expresar con palabras. ¿Cómo se explica eso? ¿Y sabes cómo se explica eso? ¿No te has encontrado en una situación que estás en tu cuarto, estás roto, dolorido, quieres orar a Dios, no sabes cómo, quieres orar, y de pronto lo que haces es hablar en lenguas? Y tú quieres orar, pero hay algo dentro de ti que te quema y empiezas a hablar en lenguas. Y no entiendes las lenguas.
Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas, habla misterios con Dios. Ay, Dios mío, entonces, no lo entiendes. Entonces, las lenguas son misterios que hablas con Dios, pero tú no sabes lo que estás diciendo. Sabes cuando tú hablas en lenguas en tu cuarto y nadie te oye y tú no sabes lo que estás diciendo, sabes lo que está ocurriendo. Es que el Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos indecibles. Le está diciendo el Espíritu Santo al Padre en el nombre del Señor, le está diciendo cómo te sientes, por qué tienes que orar, qué es lo que tienes que hacer. Es el Espíritu Santo ayudándote a expresar con palabras lo que no puedes expresar con palabras. Y el valle de Ajalón es el lugar de la crisis para el salmista, el de los hijos de Coré. Pero en ese mismo valle donde hubo crisis y desesperación, y cuando leí el artículo de un médico y decían que clínicamente el Salmo 42 era principio de una depresión, de tantas veces que se menciona a él, por el verso que dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Es decir, que por el día no como, porque lo único que hago es llorar, y por la noche no paro de llorar, y el que llora no puede dormir. Principio de una depresión es que se te quitan las ganas de comer y no puedes dormir por las noches. Pero en ese mismo valle donde alguien pasó un principio de depresión, ocurrió también un milagro. Josué capítulo 10. Dijo, fíjate el verso 12, entonces Josué habló a Jehová y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Fíjate el verso 14, no hubo un día como aquel, ni antes ni después, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. En el valle donde alguien vivió un principio de depresión, luego otro viviría un milagro, que como ese día no hubo otro. Y te tengo, ay Dios mío de mi alma, es que es lo mismo que pasó en Habacuc. Habacuc vivió una desesperación terrible, que decía: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a salvar y vas a dejar que vea tanta injusticia? Pero dice la Biblia que le dijo Dios: lo que voy a hacer en tus días, cuando lo cuenten no se lo van ni a creer. Porque en el mismo lugar donde has pasado un momento de crisis y de dolor, quizá un principio de depresión, que si Dios no hubiese intervenido, a saber dónde estarías, en ese mismo lugar es donde Dios puede obrar un milagro, y como aquel día ser único, como en el día de Josué decir: hoy es el día que Dios ha marcado mi destino. Por eso en el lugar de desesperación puede ser también el lugar de la bendición. ¿A dónde le llevó? ¿Dónde le guió Dios? Le dijo: toma Isaac y vete al monte, sacrifícamelo allí. Aquel monte sería el lugar del dolor, el lugar de la duda, el lugar del lloro, el lugar de la prueba. Eso era lo que él pensaba recibir allí, pero es que allí se encontró con la bendición. Te bendeciré y bendeciré a todos los que te van a bendecir. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque el lugar donde él creía que se iba a acabar todo fue el lugar donde Dios hizo un milagro. Te tengo una noticia: no hay lugar que Dios no pueda convertir de tristeza en baile, de maldición en bendición, porque ¿quién va a maldecir al que Jehová ha bendecido? Hay más valles, y en Samuel hay un valle que es el valle de Ela, y Ela significa roble, tiene que ver con el árbol. Es una madera muy difícil de romper. No es casualidad que en el valle de Ela era donde venía un guerrero difícil de vencer. Dice la Biblia también Saúl. Los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra filisteos.
Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat. Y Goliat no era fácil de vencer. Es que el valle de Ela recuerda a un roble, a la madera que no es fácil de romper. Porque a veces te encontrarás con lugares que no son fáciles de atravesar. Que te va a costar todo seguir adelante. Pero ¿cómo vas a tirar la toalla? Te encontrarás con momentos que te desafíen. La situación te diga, ya no sigas adelante. Y te lo recuerde días, porque la Biblia dice que Goliat salía y desafiaba a los escuadrones de Jehová. Y no salía y venga, y se olvidaba ya. No, es que repetía. Salía, los desafiaba, salía, los desafiaba. Y el valle de Ela es el lugar donde la situación te va a decir, decídete, termínalo, que no vas a poder vencer esto. Yo no sé si te has encontrado en esa situación de decir, de esta ya no salgo, porque no sé cómo salir. Y si tuviera Dios que hacer algo, yo no sé en qué se va a agarrar Dios para hacer un milagro. Ay, Dios mío, cuando yo leo Hebreos capítulo 11 y dice que por fe creemos que el universo fue hecho de lo que no se veía, yo me alegro. Oigan, el universo fue hecho, lo que ha sido hecho fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que Dios no tuvo un modelo en que fijarse, Dios tuvo que diseñarlo todo desde origen. Dios no dijo, voy a hacer la tierra parecido a esto, voy a hacer al hombre parecido a lo otro, voy a hacer las estrellas. No, Dios no tuvo un modelo, todo ha salido de Él. Él es el único que ha diseñado todo desde origen. Él no necesita un modelo. En otras palabras, Él no necesita nada de dónde agarrarse para hacer un milagro. Porque donde no hay nada para hacer un milagro, Dios puede sacarlo todo. Porque Él no ha imitado nada, Él lo ha inventado todo. Ay, gloria a Dios. Yo no sé si esto te trae a ti alegría, pero el lugar, el valle donde dice, párate, porque ya no tienes dónde agarrarte. A mí no me podéis vencer, soy un paladín, mido 3 metros y nadie ha podido vencerme. Tranquilo, que Dios va a enviar un David. Ay, Dios mío, Dios ha enviado a la raíz de David, que con una sola piedra derriba ese gigante que te hace la vida imposible. Oh, Dios viene hoy derribando ese problema que te hace la vida imposible. Y el lugar donde crees que se va a detener tu vida cristiana, ay, desde allí David, desde allí le lanzó Dios una plataforma donde todos le conocieron en Israel. Y el lugar donde crees que se va a detener tu vida cristiana, desde allí lo va a usar Dios como un trampolín para tu gloria. Ay, Dios mío. Y termino con esto que me encanta. Pero no todos los valles son malos. Y no todos los valles terminan en ruina. Porque hubo un valle en días de Josafat que se llamó el Valle de Baraca, que significa lugar de bendición. Durante días Josafat y su ejército estuvieron recogiendo botín de guerra. Segunda de Crónicas, y termino. Capítulo 20, verso 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Baraca, porque allí bendijeron a Jehová. Por esto lo llamaron el nombre de aquel lugar, el Valle de Baraca, hasta el día de hoy. Es el lugar de bendición. Durante 4 días recogiendo botín de guerra. Era el lugar de la bendición. Y puede que en tu peregrinar cristiano, en esa aventura de reforma, de arreglar tu vida, quizás te tengas que detener en la puerta del valle, que son circunstancias, si no iguales, similares, parecidas a todas las que hemos estado mencionando. Pero tranquilo, que Dios está con cada uno de nosotros. Si Dios no te ha abandonado, dice la Biblia, el que nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente todas las cosas? Padre, te doy gracias en esta noche.
permitirme, Señor, volver a retomar estas noches de gloria y de bendición. Gracias por hablarme a mí. Gracias porque sé que en medio de este valle de sombra y de muerte, sé que tú estás con nosotros. Y en eso descansamos, Señor. Gracias porque tú nos vas a sorprender. Gracias porque cuando ya no podemos más, vamos a tus manos divinas, caemos rendidos. Queremos descansar en ti, Señor. Danos fuerzas cuando atravesemos por el valle del Cedrón, el valle de la oscuridad. Danos fuerza, Señor. Y en ese momento de dolor y de crisis, restaura lo que tengas que restaurar, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.